¿Cuál es el valor de una vida humana? Esa suele ser una pregunta retórica, ¿no es así? ¿Cuál es el valor de una vida humana? Podemos asignar un valor monetario a una vida humana, a un alma humana. Podemos ponerle un precio como lo hacemos con una botella de agua, una botella de aceite para motor, una pantalla de lámpara o un bote de pesca. ¿Es eso posible? ¿Algunas vidas valen más que otras? Estas son preguntas filosóficas que la gente se ha venido planteando en voz alta durante siglos. ¿Recuerdas esa sensación de ser adolescente? ¿Recuerdas cómo era cuando tu cuerpo era nuevo y brillante? ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas el tiempo antes del trabajo, las cuentas y toda esa responsabilidad de responder por otras personas? ¿Recuerdas esa sensación? ¿Recuerdas cómo era tener ese largo camino de la vida extendiéndose frente a ti y todas las posibilidades? No. Sin saber cuáles eran, pero simplemente emocionado por el viaje. ¿Recuerdas eso? ¿Recuerdas el último día de clases? ¿Recuerdas el comienzo de las vacaciones de verano, dormir hasta tarde, los trabajos de verano, las luciérnagas, los duraznos frescos? Y la casa de la abuela, resbaladillas de agua. ¿Recuerdas el olor del pasto recién cortado? Viajes a la playa, sin responsabilidades, ¿cómo le pones precio a eso? ¿Te acuerdas de eso? ¿Cómo le asignas un valor a eso? Tengo una hija de 15 años y un hijo de 18 años y están en esa etapa de la vida. Y si me pongo demasiado poético es porque a veces les tengo envidia. Y estar en esa etapa y tener todo ese largo camino de la vida por delante con todas las posibilidades. Simplemente una aventura a punto de comenzar, ¿verdad? Pero si pudiera subirme a una máquina del tiempo y volver a tener 14 años, creo que no lo haría porque también recuerdo las dificultades de esa época. Recuerdo cuando tenía 14 años y un triste recordatorio de que ya no lo soy es a veces cuando alcanzo a verme en la cámara y veo mi cara ahí y digo, ¿quién demonios es ese? ¿De dónde salieron esas arrugas? ¿De dónde salió ese cabello canoso? Pero sí recuerdo haber sido un chico de 14 años. Y si pudiera, no creo que volvería a ser un chico de 14 años, porque recuerdo las dificultades de ser un chico de 14 años. Recuerdo la idea de tratar de descubrir cuál es mi identidad, cuál es mi personalidad, de todos modos, quién soy, dónde encajo, cómo puedo ser cool. Hasta el día de hoy todavía recuerdo cosas que hice que me hacen sacudir la cabeza, cosas de las que me arrepiento mucho, cosas que no fueron una buena idea, cosas que fueron imprudentes y peligrosas, cosas que simplemente fueron tontas. No era fácil ser un chico de 14 años y eso fue en 1993. Pero de eso se trata ser un niño, eso es ser un chico de 14 años, cometer errores. Y con suerte aprender de ellos, ¿verdad? ¿No se supone que de eso se trata crecer? No me parecía mucho a Cyrus. Y creo que eso es obvio para todos aquí. Crecimos en diferentes partes de Colombia. Tuvimos experiencias diferentes, fuimos a escuelas diferentes, crecimos bajo circunstancias diferentes, tiempos diferentes. Parece que ambos éramos unos flacos de 14 años, hijos de padres divorciados, tratando de encontrar nuestro camino. Recuerdo que intentaba estar en esa línea entre ser un niño y tratar de entender qué significaba eso y cuál era mi lugar en el mundo. Y tratando de descubrir cómo ser un adolescente. Tratando de entender las cosas.
Y como dije, me parece que sería infinitamente más difícil ser un joven de 14 años en 2023 que en 1993. Simplemente hay cosas que existen ahora que eran inimaginables en aquel entonces cuando yo tenía 14 años, pero algunos de los desafíos más generales habrían sido los mismos. ¿Dónde encajo? ¿Cómo encajo? Este habría sido ese momento nostálgico de la vida para Cyrus en mayo de 2023. Acababa de terminar el 8º grado. Y todos sabemos lo que sigue, 9º grado y la preparatoria y toda la locura que eso implica. Pero en este momento, en mayo de 2023, es verano. La primera semana de verano. ¿Qué puede ser mejor que eso? ¿Cómo le pones precio a eso? Es la mejor época del año para un niño. Todavía faltan unos meses antes de que tenga que enfrentarse a esa loca etapa del 9º grado en la preparatoria. Domingo, 28 de mayo de 2023, era el fin de semana del Día de los Caídos. Cyrus acababa de graduarse de la secundaria y era verano. ¿Por qué un chico de 14 años tiene un arma? Mi amigo preguntó esto varias veces. Conozco a Jack Swarley desde que tenía 14 años, pero él lo preguntó varias veces. Y supongo que lo preguntó como una pregunta literal que merecía una respuesta inmediata, concisa, depurada y simple. Así fue como se planteó la pregunta, que es una pregunta muy simple y merece una respuesta simple. Aunque tal vez no sea tan simple. Tal vez sea una pregunta mucho más amplia a la que, como sociedad, eventualmente tendremos que sentarnos a buscar respuestas reales y posibles soluciones. Tal vez sea una pregunta cuya respuesta es tan compleja. Tiene tantas capas y está tan cargada que tal vez no sea algo que podamos resolver hoy mismo. Pero sí parece que, desde que existen las armas, los niños han estado fascinados por ellas. Lectura obligatoria cuando estaba en la primaria era Donde crece el helecho rojo. Y todo se trataba de Billy y su arma y las hazañas y aventuras del Billy de 10 años y su rifle. Oh, ya sabes, mis películas favoritas en ese entonces eran Tombstone, Young Guns, Depredador y Terminator. Solo películas sobre armas y violencia. A los chicos les encanta. Yo sí. Tantas películas, tantas imágenes, tantos videos musicales sobre armas. Es que estamos en Estados Unidos. Es parte de la vida y a los chicos les encanta. Ni siquiera puedes pasar diciembre sin ver una historia de Navidad y a Ralphie y su fascinación con el rifle Red Ryder. Así es. Es simplemente un hecho de la vida. Ahora, todo eso fue antes de Internet. Pero de nuevo, vivimos en Estados Unidos. Y para ir un paso más allá, Cyrus y yo crecimos en el sur. Y tuvimos la bendición de crecer en el sur, ¿verdad? Y las armas simplemente son parte de la vida, ¿no es así? Un arma recargada en la esquina cuando yo estaba creciendo era tan emocionante como una sartén de hierro fundido en la estufa o un cuchillo de carnicero en el fregadero. Simplemente es parte de nuestra vida. Y si eso es bueno o malo, no estoy aquí para hablar de eso, pero las armas son comunes y los niños se sienten atraídos por las armas, sea bueno o no. ¿Tenía Cyrus Wright una pistola en el bolsillo el 28 de mayo de 2023? No. ¿Era legal que Cyrus tuviera una pistola en el bolsillo el 28 de mayo de 2023? No. ¿Alguien ha indicado que estaba bien, era legal o correcto? No. ¿Merecía morir? ¿Merecía morir? Recuerdo que mi abuelo me dejaba practicar con un rifle calibre 22 pequeño. Recuerdo tener 8 años y disparar un rifle calibre 22. Recuerdo mi primera escopeta calibre 410 de un solo tiro. Probablemente tenía unos 12 o 13 años cuando la recibí. Recuerdo ir al pequeño armario junto a la cocina en la casa de mis abuelos y encontrar un pequeño revólver que él tenía ahí. Y recuerdo
bajarlo y recuerdo ir al estanque y disparar unas cuantas veces. Probablemente tenía unos 12 años y sabía que no debía hacer eso. Y sabía que me metería en problemas si me atrapaban. Eso no me detuvo. Recuerdo todas esas cosas. Los chicos hacen cosas imprudentes y no siempre sensatas. Pero eso es parte de la vida. Esperamos que a medida que crecemos, aprendamos algunas de estas cosas y las superemos. ¿Cyrus merecía morir? Cuando Cyrus Carmack Belton entró a esa gasolinera Shell en el 7441 de Park Lane Road alrededor de las 8 p.m. 28 de mayo de 2023. No tenía manera de saber que moriría, que estaría muerto en unos 10 minutos. Lo vemos entrar a la gasolinera. Inmediatamente le piden que se quite la mochila. Una petición muy justa y él accede de inmediato. No es grosero durante el encuentro. Hace lo que le piden. Está bien. Vemos a Alice revisar la base de datos de reconocimiento facial. Una vez que entra, escuchamos que la base de datos de reconocimiento facial se está utilizando en la gasolinera Shell. Y luego siguió con lo suyo o fingió estar ocupada mientras vigilaba a Cyrus mientras él caminaba por los pasillos. En algún momento, ella asoma la cabeza en la oficina donde está Rick. Se desconoce qué le dijo, si es que le dijo algo, no lo sabemos. Pero Alice y Andy continúan observando a Cyrus mientras camina por los pasillos. Eventualmente va a donde están las botellas de agua. Tenía que saber que lo estaban observando, ¿verdad? Digo, no creo que Alice estuviera haciendo... No. Es desconocido, o realmente no estaba disimulando lo que estaba haciendo. Sacó 4 botellas de agua, puso 4 botellas de agua de regreso y lo captaron en cámara desde varios ángulos diferentes haciéndolo. Y las cámaras no mienten. Las cámaras no cometen errores. Habría tomado unos 17 segundos verlo junto a ese dispensador de agua. Si Rick Chow hubiera decidido hacer eso, aproximadamente 17 segundos cada vez, 17 segundos para confirmar que no tomó nada. El hecho de que Rick Chow no hiciera esto le costará la vida a Cyrus. Miles y miles de dólares en tecnología al alcance de Rick Chow y él decide actuar con ira. Cyrus sería un estudiante de último año si aún estuviera vivo. Estaría entrando a su último año de preparatoria. Si Rick Chow se hubiera tomado unos 17 minutos para revisar las grabaciones. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Cuando Cyrus se alejó del dispensador de agua, Alice y Andy empezaron a preguntarle si había metido una botella de agua en su bolsillo. $1, 114 libras, 130 yardas, 21 gramos. Lucha o huida. ¿Has escuchado ese término? Como puedes ver, es una reacción fisiológica, ¿verdad? Está arraigado en nosotros desde, ya sabes, cuando éramos hombres de las cavernas, supongo, básicamente. Y es un instinto, es una reacción que ocurre en situaciones donde hay una amenaza. ¿De acuerdo? Si Cyrus es un tipo rudo, ¿verdad? Si Cyrus es un enemigo, ¿verdad? Si Cyrus es un pistolero, ¿verdad? Si él es ese tipo, bueno, si él es ese tipo, ahora es cuando lo verías. Ahora es cuando sacaría esa pistola y la apuntaría. Si él fuera ese tipo, ¿verdad? Él no es ese tipo. Él es un niño. Él no saca su pistola, no maldice ni le falta el respeto a nadie. Recoge su mochila. Él baja la cabeza y sale. Si fuera un peleador, ahora sería la oportunidad para enfrentarse a cualquiera.
Si alguna vez tuvo la intención de usar la pistola, habría sido justo aquí. Pero este es el momento en que debe prevalecer la cordura. Aquí debió haber habido una reflexión serena. La reflexión debió haber ocurrido. Este es el momento en que los adultos deben comportarse como adultos. Ahí pudo haber terminado todo. Él pudo haberse ido. Él sería un chico esperando con ansias su último año de preparatoria. Tendría una madre y un padre que todavía tendrían a su pequeño. $1, 114 libras. 17 segundos, un segundo. 21 gramos. Toda una vida por delante. Potencial desconocido, éxito, fracaso, redención. Decisiones. Sabemos la decisión que tomó Rick Chow. Ahora está grabada en el tiempo. Se repite como una mala película. Ya la has visto antes, ya sabes cómo termina. Él hizo lo que hizo y por eso todos estamos aquí hoy. Déjalo ir, solo déjalo ir. No necesitamos estar aquí hoy. Deja ir al chico. ¿Qué tienes que perder? ¿Cuál es el valor de la vida humana? Para el 28 de mayo de 2023, Rick Chow había sido dueño de esa gasolinera y la había operado por más de 10 años. No era su primer día en el trabajo. ¿Por qué no llamar al 911? Toma un segundo. Andy lo dijo él mismo, toma un segundo para llamar al 911. Mejor aún, ¿por qué no revisamos la grabación de video? Si creemos que el chico tomó algo, ¿por qué no revisamos esa grabación de video? Porque entonces nos daríamos cuenta de que ni siquiera necesitamos llamar al 911. Él nunca hizo nada. Aprenderíamos eso de inmediato. Todo esto al alcance de tu mano. En cambio, eliges actuar con ira. Eliges tomar decisiones en un instante. Y estás completamente equivocado. Para efectos del argumento, digamos que él cometió el abominable crimen de robar una botella de agua de $1. Supongamos que hizo eso. Okay. Bueno, ¿recuerdas el muro de la vergüenza? ¿Recuerdas el testimonio sobre todas las fotos por toda la tienda de varias personas que habían sido sospechosas de robar en la tienda? Y lo que hacemos en la gasolinera Shell es que les tomamos una foto porque tenemos todas estas cámaras de las que podemos obtener todas estas fotos y luego la ponemos en el muro de la vergüenza. Y eso es lo que hacemos. Los avergonzamos.
Pero también, si regresan, podemos confrontarlos. ¿Por qué no ponemos la foto de este niño ahí entonces? O sea, si robó agua, hagámoslo. Esa habría sido una mejor opción, ¿verdad? Obtenemos todas estas fotos, enviémoslas a la policía. Buscando a este tipo. Y por cierto, sabemos exactamente qué ropa llevaba puesta. Y por cierto, caminó por ese camino sin salida. No debería ser tan difícil para ustedes resolverlo. Cualquier cosa hubiera sido mejor que esto. Persiguió a un chico de 8º grado. El niño estaba tan aterrorizado que salió corriendo y hasta perdió un zapato. Y siguió corriendo. El niño estaba tan aterrorizado. Está perdiendo ropa. Deja caer su teléfono. Deja caer el teléfono de su mamá. Pero sigue corriendo. ¿No habría sido esa otra gran oportunidad para que se detuvieran? Escucha, hemos asustado tanto a este niño que salió corriendo sin sus zapatos. Detengamos la locura aquí mismo. Démonos la vuelta. Vámonos de vuelta a la gasolinera Shell. ¿Qué estamos haciendo siquiera? ¿Por qué estamos haciendo esto? Pero no, siguen rastreándolo, persiguiendo al chico. Y luego él sufre esa fuerte caída. Y golpea el suelo. ¿Y qué tal en ese momento? ¿No habría sido un buen momento para decir algo como: estamos asustando tanto a este chico que hasta está perdiendo los zapatos? Ha perdido su celular y ahora se lastimó. Eso es, nos hemos pasado de la raya. Nos hemos pasado de la raya. Pero no. 130 yardas, 114 libras, 390 pies, 1 segundo, 17 segundos, 21 gramos. ¿Por qué en el nombre de Dios 2 hombres adultos, uno armado, persiguen a un niño? Porque eso es lo que es, 130 yardas. ¿Por qué en el nombre de Dios? Vonte Bryant tuvo que frenar porque no quería atropellarlo. Él salió corriendo frente a él en Spring Street. Papá dijo: voy a atrapar a ese chico, tienes que frenar. Él dice que pensó que era la policía. Sí, bueno, ¿por qué pensaste eso? Él dijo que porque uno de los tipos tenía una pistola. Y estaban persiguiendo a ese chico. Pensé que era la policía. Y eso también habría sido lo que Cyrus vio. Él no sabía por qué estos hombres lo estaban persiguiendo para empezar, ni por qué le estaban gritando. Y ahora ve que uno de ellos tiene una pistola. Y se pregunta: ¿por qué me están persiguiendo estas personas? ¿Qué me van a hacer? Y está corriendo. Y Devonte Bryant dijo que no tenía nada en la mano. Lori Carson también llegó, recuerden. Esa es ella en ese BMW. Una abuela. Reconoció de inmediato que Cyrus era un niño. Dijo que parecía asustado. Parecía asustado. Dijo que parecía que necesitaba ayuda. Dijo que no tenía nada en la mano. Y también está Jasmine Broadwater. No tenía nada en la mano. Todos tenían distintos ángulos de observación. Ninguno de ellos conocía a Cyrus. Todos estaban muy seguros. El chico no tenía nada en la mano. Llevaba una mochila sobre el hombro izquierdo que podemos ver en el video, tratando de sostenerse los pantalones mientras huía de estos hombres. Pero no tenía nada en la mano. ¿Cómo se ve en 130 yardas? Bueno, se ve así.
Es una distancia larga. Es demasiado larga, carajo. Le sobran 130 yardas. 114 libras un segundo, $1, 21 gramos. Cyrus recibió un disparo en la espalda mientras corría, lejos de Richtown y Andy Chow. Entró en su parte baja de la espalda, justo a la derecha de su columna vertebral. Viajó hacia arriba. Verás, atravesó su pulmón, ¿ves? Entró en el ventrículo derecho de su corazón. Ahí se detuvo. Y esa trayectoria nos dice que al final estaba tratando de alejarse, tratando de huir del peligro. Murió asustado. Murió desangrándose. Y la última cara que vio fue la de Rich. Quedó rodeado de extraños. Se asustó al lado de una carretera en medio de la nada en Estados Unidos. Murió joven. Murió por culpa del niño. Le dispararon por la espalda. Hoy Rick Chow dice, bueno chicos, tuve que hacerlo. Tuve que matar a ese chico. Tuve que perseguirlo y simplemente tuve que dispararle. Él dice que su hijo gritó arma y que tuvo que disparar. Él te dice que estaba justificado en hacerlo. Y él dice, bueno, si te lo estás preguntando, ¿por qué le disparé y maté a un niño por la espalda? Es por la doctrina de defensa de terceros. Eso es lo que te dice hoy. Y estaba completamente equivocado el 28 de mayo de 2023 y sigue completamente equivocado hoy. Entonces, ¿cuál es la ley de defensa de terceros? Hay 4 elementos que el Estado tiene que refutar uno de ellos, ¿de acuerdo? Pero estos son los elementos que te harían recibir un cargo y determinar que estarías justificado en matar a alguien según la ley de defensa de terceros. Si cualquiera de estos es refutado, si el Estado refuta cualquiera de ellos, entonces él no obtiene esa justificación legal para matar, ¿entiendes? Si encuentras que alguno de estos no aplica para él, no obtiene la defensa de terceros. Número 1, ¿de acuerdo? Quiero ser claro. Él falla desde el principio. ¿Cuál es el elemento número 1 en la defensa de terceros? El primero, y no lo cumple en absoluto. Rick Richel y Amy Chow, ambos deben estar libres de culpa por haber provocado el conflicto. ¿Recuerdan esas preguntas que le hice a Andy? Y por cierto, lo otro que también deben considerar es la credibilidad de los testigos. ¿Han visto a personas mentir antes? ¿Han visto a personas decir medias verdades? ¿Han visto a personas titubear antes con preguntas que realmente no querían responder? Ya han visto eso antes en la vida. Ustedes tienen la oportunidad de sentarse allá atrás y hablar sobre si consideran a Andy un testigo creíble o no. Pero una cosa que le pregunté fue, Andy, Cyrus todavía estaría vivo si ustedes se hubieran quedado en la gasolinera, ¿verdad? Y él dijo, sí, tienes razón. Pero luego decidieron intensificarlo. Ellos provocaron esta situación, ¿de acuerdo? Uno de sus abogados dijo, bueno, ya sabes, Cyrus estaría vivo si no hubiera tenido un arma. Y yo dije, nunca habrías sabido que tenía un arma, ¿verdad? Si solo te hubieras quedado en la estación Shell, siguiendo haciendo el trabajo que estabas haciendo. Quédate detrás de la caja registradora.
Y Rick, quédate allá atrás en, ¿cómo le llamas? Tu sala de vigilancia allá atrás. ¿Por qué no te quedas allá atrás? ¿Por qué estamos corriendo 130 yardas fuera de nuestra propiedad? Incluso después de que pierde sus zapatos y su celular, ¿por qué no simplemente nos detenemos en la propiedad? Si necesitamos ver hacia dónde va, pues lo vemos corriendo por ese camino recto y sabemos que es un callejón sin salida. Y tenemos todas estas fotos de él. Ahora tenemos un teléfono celular. Tenemos un zapato. Tenemos todas estas fotos de él. Tenemos su ropa. Teléfono celular, zapato. ¿Por qué nos complicamos cuando no es necesario? Pero de inmediato la defensa de terceros falla. Punto número 1. Un hombre adulto con décadas de experiencia eligió convertir la sospecha en persecución y la persecución en disparos. Fallamos de inmediato. Pero si consideráramos seguir adelante, él falla en las 4. Permítanme explicárselos para que quede claro, pero si falla en cualquiera de ellas, no obtiene esa defensa. Pero en el punto número 2, Rick Chao debe creer o tener una creencia de buena fe de que Andy Chao estaba en peligro inminente de muerte o de sufrir una lesión corporal grave. Vimos esa caída y las consecuencias posteriores. Fue una caída tan violenta que provocó esas heridas en su espinilla. Él cae de cara al suelo, según lo que dijeron varios testigos. Y luego el marcador AA, justo ahí, ese sería el puntero láser, la linterna de la que escuchamos tanto. Pero ese es un marcador interesante, ¿sabes por qué? ¿Sabes lo que nos dice eso? Un par de cosas en realidad. Nos dice dónde cayó Cyrus y golpeó el suelo. Pero también, junto con esas heridas en su pierna, nos muestra lo violenta que fue la caída. Ese sería el lugar donde golpeó el suelo. Y la única manera en que esto funciona es si su pistola sale de su sudadera, golpea el suelo con tanta violencia que se desprende la linterna, y ahí es donde quedó. Damas y caballeros, si eres un chico de 14 años y sabes que no se supone que debas tener esa pistola, y te están persiguiendo personas y se te cae, lo primero que vas a hacer es recogerla y seguir corriendo, que es exactamente lo que hizo Cyrus Carmack Belton. Él estaba tratando de escapar. Pero como puedes ver ahí mismo, ahí es donde él cayó. Y sabemos que siguió corriendo porque su cuerpo fue encontrado más allá de esos 2 postes. Pero, ¿qué hay más adelante hacia donde quedó su cuerpo? Quizá justo ahí está ese casquillo. Ese es aproximadamente el lugar donde Rick Chao estaba cuando disparó el arma. Así que incluso después de ver dónde cayó Cyrus, Rick Chao sigue avanzando hacia él, sigue moviéndose hacia donde finalmente murió. No sé cómo puedes decir que tenías miedo de este chico y que él te aterraba, pero incluso después de que cae y supuestamente te das cuenta de que se le cae una pistola del bolsillo, sigues avanzando hacia él. ¿Cómo puedes decir ahora que le tenías miedo? ¿Y una persona razonablemente prudente habría hecho esto? ¿Una persona razonablemente prudente siquiera habría salido de la gasolinera Shell? La respuesta es no. Él falla en el punto 2 y falla en el punto 3. Así que finalmente se debe demostrar que Andy Chao no tenía otra manera probable de evitar el peligro de muerte o lesiones corporales graves más que actuar como lo hizo. ¿De acuerdo? No entiendo cómo puedes decir que estás retrocediendo cuando tú eras el que estaba persiguiendo a alguien, persiguiéndolo fuera de tu propiedad, persiguiéndolo 130 yardas por un camino en el que no tienes nada que hacer. ¿Cómo puedes decir entonces que estabas retrocediendo? No, tú estabas avanzando. Tú eras el que estaba provocando esta dificultad. Tú lo empezaste y eres quien lo continúa.
Rip Chow falla en los 4 puntos de la defensa de terceros y falla de manera espectacular. Solo tenemos que probar uno. Número 1, falla desde el principio. Les aseguro que falla en los 4. Esta ya sería una toma a estas alturas. Sabes, hemos pasado mucho tiempo. Sé que a veces ha sido aburrido tratar de orientarlos con el panorama, pero realmente es importante tener una familiaridad general con esta área de la que estamos hablando. Pero si estamos viendo esta imagen, que es una evidencia, todos ustedes han visto esos postes ahí varias veces. Ese es un buen punto de referencia. ¿Ven esta zanja de drenaje aquí abajo donde se encontró la mochila? Ese es otro buen punto de referencia. Detrás de nosotros estaría la gasolinera Shell en Park Lane Road y Ford es simplemente el final de la calle. Esto sería aproximadamente donde se encontraría ese accesorio de linterna láser. Pero de nuevo, ahí es donde la lógica nos dice que Cyrus cayó. Y la pistola aparentemente golpeó el suelo. Parte de ella estaba unida a la linterna láser. Ahí fue donde se encontró eso. Un poco más adelante, pasando donde él cayó, eso significa que Rich Child sigue avanzando más allá de donde ese chico cayó y continuó persiguiéndolo con su pistola. Ahí es donde se encuentra el casquillo, justo ahí con la flecha verde. Detrás de esos árboles hay un conejo enterrado justo ahí. Sabemos por la cámara corporal que ahí es donde Cyrus queda tendido. Ahí es donde muere. O sea, justo al lado del camino. Está en ningún lugar de Carolina del Sur. Disparado al lado del camino como un perro. Rodeado de extraños. La madre no estaba ahí. La abuela estaba allá afuera. Tenía miedo de entrar. El asesinato está definido por ley en Carolina del Sur como la muerte de otra persona con malicia premeditada. ¿Qué es la malicia premeditada? Así que solo voy a definir la malicia para ti. Este es Matisse. ¿Ven esto aquí? ¿Lo ven? Mírenlo. Así se ve la malicia, justo aquí. Sí. Mala voluntad u hostilidad. Sabemos qué siente Rick Chow hacia los ladrones de tiendas. Está bien. Ha dedicado una gran cantidad de espacio en su tienda para anunciar y señalar a los ladrones de tiendas. No le agradan. Malicia. Es mala voluntad u hostilidad hacia otra persona. Es el acto intencional de hacer algo incorrecto, sin causa o excusa justificada, y con la intención de causar un daño bajo circunstancias legales y con intención maliciosa o malvada. ¿Cuándo debe formarse la malicia y cuándo debe existir en la mente de una persona? El juez les dirá que no, la malicia premeditada no requiere que la malicia exista durante un tiempo específico antes de que se cometa el acto, pero debe existir en la mente del acusado justo antes y en el momento del disparo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, debe haber una combinación de la intención maliciosa, la intención previa, es decir, perseguir a un chico por la carretera con una pistola al costado y el acto disparar. ¿Cómo se puede demostrar la malicia? Hay dos formas en que se puede demostrar. Puede ser expresada o puede ser inferida. ¿No son diferentes? Solo cambia la manera en que pueden demostrarse. La malicia expresa se muestra cuando una persona dice palabras que expresan odio o mala voluntad hacia otra, o cuando la persona se preparó de antemano para realizar el acto que después llevó a cabo. La malicia puede inferirse de una conducta que demuestra un desprecio total por la vida humana. Esto es malicia, aquí mismo. ¿Ustedes ven malicia?
Así es como se ve la malicia. Un disparo en la espalda cuenta la historia mejor que cualquier testigo. El Estado debe probar su caso más allá de toda duda razonable. Este es el estándar de todos los casos penales desde aquí hasta Seattle, en todo Estados Unidos. El Estado debe probar su caso más allá de toda duda razonable. ¿Qué significa eso? ¿Significa más allá de toda duda? ¿El Estado tiene que probar un caso que haga que todos digan, ya no tengo ninguna duda sobre nada? No. Significa que si tienes una duda que sea razonable sobre si él es culpable o no, tienes una duda de que él sea culpable. Si la tienes, es razonable, está basada en la lógica. Si lo es, entonces deberías declararlo no culpable. Así es la ley. Así ha sido siempre. Pero si tu duda sobre si él hizo lo que hizo no es razonable o tu duda no es realmente lógica, debes declararlo culpable. ¿Eso significa que tienes que estar 100% seguro de todo respecto a este caso? No, no significa eso. El juez les dirá que hay muy pocas cosas en este mundo que sepamos con absoluta certeza, y en los casos penales, la ley no requiere pruebas que superen toda posible duda. Él va a decir que, basándose en su consideración de las pruebas, ustedes están firmemente convencidos. Lo puse en negritas porque para mí es la mejor manera de entender lo que significa más allá de toda duda razonable. Cuando regresen allá y estén hablando sobre los temas o lo que recuerdan sobre los detalles específicos del caso, solo pregúntense, ¿estamos firmemente convencidos? Hagamos una votación. ¿Estamos firmemente convencidos de su culpabilidad? Y si todos levantan la mano, entonces lo declaran culpable. Así es como determinan si hay duda razonable o si hay pruebas más allá de toda duda razonable. ¿Estamos todos completamente convencidos? Recuerden esas dos palabras. Las va a decir 2 veces cuando les lea esas instrucciones. Completamente convencidos. Así que cuando regresen allá y pregunten qué era duda razonable otra vez, ustedes dirán, bueno, recuerdo que Dale dijo completamente convencidos. Eso era. Eso es lo que tenemos que decidir. ¿Estamos completamente convencidos? Cyrus siempre tendrá 14 años. Siempre será el comienzo del verano. El primer año de preparatoria nunca llegará. No tendrás la oportunidad de llamar la atención de una chica bonita. Él tampoco podrá sentir el rechazo. Él no estará en el baile de graduación con sus compañeros de clase. Tú no tendrás la oportunidad de ser genial o de hacer ese tiro ganador. Tú no tendrás la oportunidad de ser un perdedor. Nunca tienes la oportunidad de entender las cosas. Él nunca sentirá el beso de su abuela en su frente. No podrá tomar esa cerveza cuando cumpla 21 años, nunca volverá a sentir los copos de nieve en su lengua. Él no podrá sentir el sol en su rostro ese primer día cálido de primavera. Él nunca podrá encontrar su camino en este mundo que puede ser tan cruel pero también tan hermoso. Él no será como este chico de 14 años. Y mirarse en el espejo y ver estas arrugas y estas canas que simplemente aparecieron de la nada. Y poder recorrerlas y recordar los recuerdos y las experiencias detrás de ellas. Él siempre tendrá 14 años, solo y asustado, corriendo por ese camino, tratando de llegar a un lugar seguro, pero nunca lo logra.
Sylvester, Stephanie Weston y yo caminamos ese tramo de camino de Spring a Tree una docena de veces o más. El aire simplemente se siente más pesado. La energía simplemente está rara. La tragedia de una vida truncada simplemente está impregnada en el ambiente. No lo puedo explicar. Y la pregunta no es, ¿por qué un chico de 14 años tiene una pistola? Es, ¿por qué un hombre armado de 57 años persigue a un chico durante 130 yardas, sabiendo lo asustado que está, y luego le dispara por la espalda? Sabes que esto está mal. Sabes que está mal. Estás completamente equivocado respecto a esa agua. El señor Child, Rick Child, está completamente equivocado sobre esto. 14. 130 yardas, $1, un segundo. 21 gramos. A principios del siglo XX había un doctor. Él pensaba que podía medir el peso del alma humana. Él creía que era posible determinar el peso físico de un alma humana. Él pesó a 6 pacientes justo antes y luego inmediatamente después de la muerte. Y en uno de ellos se encontró algo interesante. En uno de los pacientes determinó que había una diferencia de 21 gramos y así determinó, basándose en esa experiencia, que el alma humana pesaba 21 gramos. Uno de 6, un tamaño de muestra muy pequeño y no estaba bien documentado, pero aún así se popularizó la idea de que el alma humana pesa 21 gramos. Sabemos que eso es una tontería hoy en 2026. ¿Cuánto pesa nuestro espíritu? ¿Pesa 21 gramos? No. Sabemos que eso es una tontería. Así como sabemos que no se le puede poner precio a una vida humana. Vale mucho más que la plata y el oro. Vale mucho más que esto. Tú lo sabes. Damas y caballeros, tienen una decisión que tomar. Les agradezco su tiempo y atención durante esta última semana y hoy se los agradezco. Solo hay un veredicto aquí que dice la verdad. Solo hubo un veredicto que aborda lo que este hombre hizo y la vida que este hombre arrebató. Un solo veredicto. Ese veredicto es de culpabilidad. Eso es lo que les pido que hagan. Declaren a Rich Child culpable de quitarle la vida injustamente a Cyrus Carmack Belton. Declárenlo culpable. Ese es el único veredicto que dice la verdad y corresponde a las pruebas en este caso. Gracias. Recuerdo haber crecido viendo programas con mi padre. Y soy lo suficientemente mayor como para delatar mi edad diciendo que en realidad escuchábamos programas de radio. Y uno de los programas de radio que solíamos escuchar muy seguido era de un tipo llamado Paul Harvey. Y lo que él hacía era contar historias. Y al contar historias lo que hacía era contar una historia que él pensaba que todos ya conocían. Él contaba una historia y daba detalles de una historia que pensaba que todos ya conocían. Y la contaba de una manera interesante. Pero lo que hacía era omitir intencionalmente partes de la historia para que la gente se confundiera un poco, porque habían escuchado la parte de la historia que pensaban que conocían, pero él dejaba partes fuera. Y luego hacía una gran pausa después de terminar, y todos pensaban que ya había terminado, y entonces decía esta frase famosa. Decía, y ahora es momento de escuchar el resto de la historia. Y luego pasaba el resto del programa contándole al oyente el resto de la historia que no conocían. Él hacía esto porque entendía a las personas. Él entendía que somos una generación de personas que simplemente escuchamos los titulares, escuchamos cosas llamativas y no escuchamos el resto de la historia.
Él entendía que si podía contar solo pequeñas partes de la historia, de la manera en que la gente pensaba que las entendía, y no escuchaba el resto de la historia, entonces terminarían creyendo una versión específica de los hechos. Y la manera en que lo hizo fue fascinante, fue interesante. La gente empezó a entender que así es como tenemos que empezar a escuchar, porque si solo escuchamos una parte de la historia, entonces nunca podremos llegar a la verdad. Así que mientras estamos aquí sentados y nos preparamos para nuestro alegato final, todo lo que vamos a hacer ahora es contarles el resto de la historia. Les diré de todo corazón, y esto puede parecerles sorprendente. Estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dijo el Estado de Carolina del Sur. Cuando terminaron su argumento final, las personas a mi lado me preguntaron, ¿quieres quitar ese dólar? Y yo dije, no. Porque déjenme decirles con total honestidad, tienen 1000% de razón en la siguiente afirmación. Si Rick Chap ejecutó a un ser humano por una botella de agua de $1, que disfrute el infierno. El infierno. Dejemos eso claro. Si Rick Chap le disparó a un hombre por la espalda por robar una botella de agua de $1 de su tienda, hagan lo que quieran, lo que quieran. Porque no hay nada que justificar. Este ir y venir, tenía razón, estaba equivocado, no importa. Quitarle la vida a un ser humano por una botella de agua es absolutamente ridículo. Está mal desde cualquier punto de vista que lo veas. Y por eso el Estado ha hecho todo lo posible para poner esta botella de agua de $1 aquí y poner esta foto, porque quieren que creas que de eso se trata este caso. El resto de la historia no tiene nada que ver con esta agua. No tiene nada que ver. Porque si de eso se tratara, este no sería un caso complicado. Mientras estamos sentados frente a ustedes, de lo que tenemos que hablar es que tenemos que desglosar todo lo que hemos visto en este caso. Necesitamos desglosar lo que el Estado de Carolina del Sur les ha presentado, y al desglosarlo, podemos dividirlo en las 3 clasificaciones de lo que han presentado en el estrado. Presentaron lo que ellos llaman testigos presenciales. Presentaron a los investigadores. Y presentaron a los expertos. ¿Recuerdan? Esas son las 3 cosas que nos han dado. Así que primero hablemos de los testigos presenciales. Y la razón por la que quiero hablar primero de los testigos presenciales es porque recuerden, y anoté una cita que dijo la fiscalía, las cámaras no mienten. Durante 17 segundos pudieron haber reproducido la grabación de la cámara. Durante 17 minutos pudieron haber reproducido estas grabaciones. Si recuerdan, estos testigos subieron al estrado, se sentaron frente a ustedes y yo les hice preguntas. Los miraron directamente a los ojos. Ellos estaban hablando de lo que recordaban. Estaban hablando de sus recuerdos y de lo importante que es eso. Y luego empecé a hacerles preguntas desde ahí mismo, ¿recuerdan? Dije, no intento ser grosero, pero recuerdo que llamaste al 911, ¿recuerdas eso? Sí. Y dijiste algo diferente en la grabación del 911 de lo que estás diciendo aquí hoy. Le pregunté a otra persona, ¿no es cierto que no entrevistamos a los testigos juntos porque no pueden ponerse de acuerdo en sus historias y sus cerebros podrían recordar algo que en realidad no sucedió? Sí. Y eso está en video, ¿correcto? Las cámaras no mienten. Y llamaron al 911 y luego cuando el 911 llamó, dijeron que no vieron nada, ¿correcto? Las cámaras no mienten. ¿Pero no recuerdas? Y le pregunté a uno de los testigos, ¿no es cierto que les dijiste algo y ellos dijeron que eso era completamente imposible? Bueno, sí. Y luego se han reunido contigo, han hablado contigo, te han entrevistado y te han puesto en el estrado y tú has contado algo diferente. Las cámaras no mienten. Entonces, ¿por qué estamos sentados aquí y no viendo esos videos? ¿Por qué el Estado no te dio la llamada al 911? ¿Por qué no te dieron los videos? ¿Por qué no te dieron la información? Si las cámaras no mienten. El resto de la historia. Hablé con uno de los investigadores y oficiales cuando subió al estrado. Recuerden, le preguntamos, ¿qué es importante como investigador? Es importante conocer los hechos, es importante obtener la información, es importante obtener la evidencia, tan cerca del incidente como sea posible. ¿Y para qué? ¿Recuerdan la pregunta que le hice? Para que podamos darle toda la información al jurado, el resto de la historia. Porque lo que no queremos hacer es involucrar y poner nuestras emociones ahí, nuestras creencias personales, nuestras decisiones subjetivas sobre lo que ha pasado. El resto de la historia. Por alguna razón, el Estado de Carolina del Sur no quiere dármelo. Uno de los testigos subió al estrado. Si recuerdas bien, el detective English subió al estrado. ¿Recuerdas? Fue uno de los primeros que llamaron. Y pusieron los videos en todas estas pantallas, toda esta tecnología que tiene el Estado de Carolina del Sur. Y pusieron todo eso. Y uno de los videos que mostraron fue la declaración de Rick Chau. ¿Recuerdan a Cousin? Y lo reprodujeron y decía, mi hijo vio, yo al principio no vi que mi hijo tenía un arma, así que cuando miré su mano, ¿y qué hizo ese oficial?
Simplemente se fue. Sabíamos que había una segunda parte del video. Las cámaras no mienten. ¿Cuánto tiempo habría tomado reproducir el video? 17 segundos para reproducirla. Las cámaras no mienten. ¿Y cuál fue la siguiente pregunta del estado de Carolina del Sur? ¿No es cierto que él no te dijo en esa escena? Las cámaras no mienten. Así que literalmente tuvimos que asegurarnos de que supieras el resto de la historia. ¿Y qué hicimos para contarte el resto de la historia? Trajimos a ese otro oficial para que contara el resto de la historia. Y recuerda, se encajó perfectamente. El resto de esa declaración. Mi hijo vio, yo no lo vi al principio, mi hijo me avisó que él tenía un arma. Así que cuando fui a hablar con su hijo, fue cuando él se alejó. Y luego la declaración continuó. Mira su mano. De hecho, tenía una pistola en la mano. El resto de la historia. Se levantó corriendo. Luego mi hijo gritó. Tiene un arma. Así que cuando miré, había un arma en su mano. Esa sería una información importante que el estado de Carolina del Sur debería decirte. Pero necesitaban costar alrededor de $1. Necesitan asustarte. Necesitan hacer que tengas miedo. Necesitan que pienses que el gran Rick Chap, este ser humano malvado de aquí, mató a un hombre por $1. Y eso es repugnante. Eso es horrible. Eso es para todos, pero eso no fue lo que pasó. El resto de la historia. No queremos contarte el resto de la historia porque si la escuchas entonces puedes tomar una decisión inteligente y no queremos que tomes una decisión inteligente. No queremos que escuches las llamadas al 911, no queremos que veas el video. No queremos que escuches lo que Rick dijo en ese momento, en ese instante, sin un abogado, sin que nadie le dijera qué decir o hacer. Tuvimos que poner eso para el resto de la historia. Y cuando entramos ahí y escuchamos esto y revisamos toda esta información, se vuelve increíblemente importante. Luego llamamos a declarar a los investigadores. ¿Recuerdan las preguntas que les hice a los investigadores y por qué eran tan importantes? El estado de Carolina del Sur, para que ustedes tomen la decisión, ha venido ante ustedes y ha puesto testigos en el estrado. Las armas no son tan malas. Los niños de 14 años tienen armas todo el tiempo. Y tenían testigos, literalmente con las manos sobre la Biblia, mirándote y diciendo, sí, las armas son comunes, no es para tanto. Ese fue el testimonio, no lo inventé. Ese fue el testimonio que presentaron. Creo que creen alguna parte de eso, ni una sola palabra de eso. Pero están cargados de emoción, están molestos. Y quieren que creas que se trata de una botella de agua. No es toda la historia. Y luego hubo un experto que subió al estrado. ¿Recuerdas? Le hice una pregunta muy directa. La hice sentarse justo aquí. Ella se paró frente a ustedes como si fuera Rick Chow. Y le mostré lo que dijimos que el señor Pelton podría haber estado haciendo. ¿Y qué dijo ella? Sí, eso es posible. El resto de la historia. Ella describió la trayectoria de la bala, de atrás hacia adelante, de derecha a izquierda, ligeramente hacia arriba. El resto de la historia. Tenemos que evitar todo eso porque eso cambia nuestra narrativa. Así que ahora vamos a lo que hicieron porque quiero hablar de la parte del caso que todos nos hemos estado preguntando, de eso que todos los que estaban ahí llevaban dentro, y si tú lo sientes en las entrañas, todos deberían sentirlo también. Y dedicaron todo su caso. El caso duró 1 día y medio, y la mayor parte del tiempo la dedicaron a una sola parte, la persecución. La persecución. La persecución. No debieron hacerlo, no debieron hacerlo, no debieron hacerlo. ¿Recuerdan a uno de los testigos, el investigador, que subió al estrado y tuve que hacerle la pregunta, ¿hay algo ilegal en eso? No, señor. Pero de eso es de lo que están hablando. Bueno, sentido común. No queremos que lo hagan, pero no es ilegal. Esta es una distinción importante que hay que conocer. Esta es una tienda. El testimonio fue que la tuvieron durante casi 10 años. Los márgenes son pequeños. Es un nuevo muro de la vergüenza. La gente ha disparado ahí. La gente ha robado. Lo persiguieron. Me han robado. Perseguí a esas personas hasta Georgia sin detenerme. Es su propiedad. Eso les afecta mucho. Y por eso él corrió tras él. La pregunta no es, ¿crees que está bien? La pregunta ¿es legal? Y luego pasas a la segunda parte. ¿Es legal? Si no era ilegal, ¿no recuerdas que Andy Chow lo dijo allá arriba en el estrado? Y el señor Scott se le puso justo en la cara y le estaba gritando y se estaba enojando con él y le estaba diciendo de todo.
Pero lo único que no le dijo fue, y usted ha sido acusado de seguir a este joven fuera de la tienda. Y usted es penalmente responsable por seguir a este joven fuera de la tienda. Porque él no lo es. Él no es responsable. Él no es penalmente responsable. Él no ha sido acusado y no hizo nada malo. Pero cuando uno, después de los hechos, analiza la situación y dice, bueno, ¿por qué? ¿Sabes qué? Pudieron haber hecho esto, pudieron haber hecho esto, pudieron haber hecho esto, porque ese es el caso del Estado, piénsalo. ¿Cuántas veces escuchaste a lo largo de este juicio al gran Estado de Carolina del Sur decir la siguiente frase? Pudieron haber hecho esto, pudieron haber hecho esto, pudieron haber hecho esto, pudieron haber hecho esto. No tienen pruebas que ofrecer, pero tienen miedo, pasión, emoción. Y quieren provocarte eso. Quieren que sientas ese miedo, esa pasión y esa emoción y que ignores la ley. No podemos aplicar la ley como quisiéramos que fuera. Tenemos que aplicarla tal como es. Déjenme decirlo de nuevo. No podemos tomar la ley como queremos que sea. El fiscal no puede decir, bueno, yo quiero que sea ilegal que un ladrón de tiendas salga de la tienda. El dueño de la tienda no debería poder seguir a alguien. Eso es lo que quiero, Andy, eso es lo que quiero. No la ley. Y luego hay una última parte que él, por alguna razón, no ha ignorado. Digamos que uno de ustedes, solo uno de ustedes, para efectos de discusión, está sentado allá atrás y dice, ¿saben qué? Creo que ellos tienen la culpa de provocar el conflicto. Puede que no sea legal, puede que no sea ilegal, pero simplemente no me gusta el hecho de que lo siguieron por 130 yardas. No me gustan las 130 yardas, no me gustan las 130 yardas. Bueno, el juez les va a dar una instrucción sobre algo relacionado con la ley. Y eso se llama retirada. Déjenme explicarles ese concepto. Supongamos que uno de ustedes inicia una pelea. Supongamos que yo inicio una pelea con el señor Scott y supongamos que me acerco a él y le digo, te voy a atrapar, te voy a derribar, te voy a lastimar y empiezo la pelea y voy hacia él y estoy a punto de lastimarlo. Y de repente digo, ¿sabes qué? Esto es una tontería. Ya no quiero hacer esto. Y me doy la vuelta y digo, ya no quiero seguir con esto. Y el señor Scott saca un cuchillo y sale. Bueno, según su teoría tengo que dejar que me apuñale. Según su historia, su teoría, tengo que dejar que me haga daño, aunque yo ya me haya retirado. Bueno, esa es la regla del desistimiento. Si una persona dice que se retira con palabras o acciones, el derecho a la legítima defensa vuelve a estar vigente. El resto de la historia. Y no tienes que creerme a mí, el juez te va a instruir sobre la ley, y eso es una de las cosas de las que va a hablar. Así que cuando hablamos de la persecución, cuando hablamos de por qué salieron corriendo de la tienda, cuando hablamos de que no debieron haber salido de la tienda, como te dije, legalmente tienen ese derecho. El oficial, su propio testigo, te ha dicho que legalmente tienen ese derecho. Este oficial con 25 años de experiencia ha tratado con robos en tiendas, ha tratado con esto y dice, preferimos que no lo hagan, es sentido común. Pero luego hay una última parte que no estaba en su pequeña orden bonita impresa, retirarse. Cuando Andy Chow testificó, cuando te contó lo que pasó, dijo, yo lo estaba siguiendo, estaba corriendo tras él, se cayó. Cuando se levantó, tenía esta pistola, y entonces yo me fui por este lado. Y cuando tenía las manos arriba, recuerda que le pregunté directamente, ¿la pistola todavía estaba apuntándote? Sí, señor. ¿Estabas mirando directamente al cañón? Sí, señor. ¿Y luego qué escuchaste? Le dije a mi papá, tiene una pistola, tiene una pistola. ¿Y luego qué dijo que respondió su papá? Suéltala, detente, suéltala, no. No hay nada que muestre más claramente que se retiró que eso. Cuando él esté gritando, detente, suelta, no. Eso es una retirada. Eso es decir, mira, amigo, tú ganas, tú tienes el arma, yo estoy bien. Les encanta decir que todo pudo haberse detenido. Él pudo haber bajado el arma. Pero tenemos que ignorar eso porque no es parte de su historia. No podemos contar esa parte de la historia porque no es necesario. Y cuando contemos esta historia, podrías mirarme y decir, señor Kent, eso es abogacía creativa. No. Por eso pusimos la grabación del 911. Y en la grabación del 911 lo escuchaste. Por eso pusimos las entrevistas de Andy Chow. ¿No me escondí? ¿Qué dijo? Solo toma 17 segundos. ¿Cuál fue la otra cita? Mejor que cualquier testigo presencial habría sido un video. Eso fue lo que dijo el Estado. Mejor que cualquier testigo presencial podría ser.
Entonces, ¿por qué no lo reproduciríamos? Porque habría sido mejor de lo que podría ser cualquier testigo presencial. Ahora hablemos del hecho de que hablamos sobre la tienda y las cosas que pasaron dentro de la tienda. Y puede que haya preguntas, ¿por qué seguían mencionando esas cosas? Si recuerdan, llamé a declarar al oficial, gran investigador, gran persona. Pero lo tuve en el estrado, y por un lado estaba hablando sobre armas de fuego y adolescentes de 14 años, y él iba y venía porque no creo que quisieran admitir que esto es un problema. Pero lo más importante es que le pregunté sobre comportamientos sospechosos. ¿Viste algo raro cuando regresaste? Y él no quiso admitirlo. Pero usa tu propio sentido común en eso. Le hice la pregunta directamente. Al repasar tu investigación, mientras has revisado el expediente completo y has visto todo. Ahora, ¿te parece raro, extraño, sospechoso que un joven entre a una gasolinera sin dinero, con una mochila vacía, cargarla en la recámara, y luego parecía que estaba tomando cosas del mostrador? No me parece sospechoso. Esa respuesta sí me parece sospechosa. La razón por la que mencionamos esto no es para sugerir que yo sepa lo que Cyrus estaba haciendo. No lo sé. Pero usa tu sentido común y pregúntate, eso sí parece extraño. Y la razón por la que mencionamos eso es que eso explicaría por qué Andy, que estaba sentado en el mostrador de enfrente mirando hacia atrás, está viendo esto y pensando, se está comportando raro. Está actuando raro. Está devolviendo el agua, devolviendo el agua, devolviendo el agua. Se me hizo raro. Y luego se acercó al mostrador con las manos dentro de la manga y parecía que había algo pesado ahí. No sabía qué era, así que le pregunté. Y él hizo esto y parecía que había algo pesado ahí. Era la pistola. ¿Sabía Andy que era una pistola? Absolutamente no. Pero puedes entender por qué Andy habría dicho que algo extraño está pasando. Su comportamiento, algo en el bolsillo, actuando raro con el agua. Eso fue lo que resultó extraño. Así que eso es para explicar por qué Andy decidió por su cuenta que aquí estaba pasando algo extraño. Y luego Andy tomó la decisión de seguirlo fuera de la tienda, perseguirlo, correr tras él, como quieras llamarlo, pero tomó esa decisión basándose en la creencia razonable de que cualquiera habría pensado que aquí estaba pasando algo extraño. Le pregunté al oficial de nuevo sobre el comportamiento sospechoso. Menos de 24 horas antes de que él entrara a la tienda, publicó esto en sus redes sociales. ¿Recuerda? Le pregunté sobre eso. Y no solo fue esto era un fragmento de un video en el que él estaba apuntando una pistola con un láser y una luz intermitente a una pantalla. En su historia de Instagram. Si juntas todo eso, puedes explicar que el comportamiento de alguien habría sido un poco extraño y él habría tenido esa arma de fuego con la luz encendida. Tiene sentido. Y eso explica por qué Andy, y no olvides, cuando el oficial estaba hablando y haciendo preguntas, y él regresó a la parte de atrás para ver ese video de vigilancia de la que siguen hablando. ¿Recuerdas cuántas veces dijo, tuve que verla 2, 3 veces, tuve que hacerle zoom? Él tenía la tecnología para ver qué se había llevado. Andy solo la vio una vez. Y desde su punto de vista, algo estaba pasando. Así que lo siguió fuera de la tienda. Salió corriendo de la tienda, como quieras llamarlo. El resto de la tienda. Y luego Andy testificó que él tiró cosas de su bolsillo. Recuerda, señor Scott, dijo, tú no testificaste sobre eso. Tuve que mostrar 4 ocasiones distintas en que Andy dijo que estaba tirando algo de sus bolsillos. 4. Y entonces fue tras él. Lo siguió, lo persiguió, va tras él todo el trayecto. Y tienen razón, se cayó fuerte. Y ahora están diciendo, bueno, naturalmente habría recogido su arma. Por eso esto es importante. Él está corriendo. Pongámoslo de esta manera, intentemos con 2. 1, él está corriendo y está en su bolsa. Él se cae, la luz se apaga, pero la pistola se queda en la bolsa, supongo. O la pistola sale, supongo, no sé, pero él la recoge. Y eso es lo que acaban de declarar, él la recogió. El juez les va a decir algo más sobre la defensa de terceros. Tienen derecho a actuar según las apariencias y tienen derecho a equivocarse. ¿Él les va a decir eso?
Ellos ya se lo dijeron. Él estaba corriendo, se cayó y recogió un arma de fuego. Todo esto, todo este ir y venir, lo oyeron directamente de boca de la fiscalía. Él recogió esa arma de fuego. Tienes derecho a equivocarte. Tienes derecho a actuar según las apariencias. Y eso es lo que el juez les va a decir que es la ley. Y eso viene de la fiscalía. Quiero que piensen en eso otra vez. Se levanta. Médico forense, retrocedió sorprendido. Angular, afilado. Derecho a actuar según las apariencias. Resto del derecho, ordenar o llévalo a otra situación. ¿Qué tiene sentido? Tal vez la luz está en el fuego. Y luego mientras corre, cuando se cae, es cuando se le cae. No lo sabemos. Porque la carga de la prueba está en el Estado para demostrar lo que pasó en esa situación. Y ellos acaban de admitir que lo único que sabemos con certeza es que él recogió el arma de fuego. Eso viene de ellos, no de mí. Esa era su postura. Y luego, cuando él toma el arma de fuego, entonces tenemos que basarnos en el testimonio de Andy. Y él tiene razón. Si no creen lo que dice Andy, si piensan que Andy es 100% un mentiroso, pueden detenerse ahora mismo. Andy está mintiendo, lo inventó. Esto no es cierto en absoluto. El arma nunca fue apuntada hacia él. Él nunca vio este cañón plateado que solo habría visto después de que lo descubrió. Nunca lo vio. Y ahora llevemos eso un paso más allá. No solo deben creer que él es un mentiroso, también deben creer que Rick Chow es la persona más creativa y más inteligente en la historia del mundo. Es clarividente si quieren. Démosle una opción. Chow puede detenerse. ¿Saben qué? Quiero matar a este chico. Necesito averiguar cuándo va a entrar a la tienda, cuándo va a tener un arma, cuándo la va a tener en su bolsa. Necesito asegurarme de que Andy la vea. Y luego necesito asegurarme de que Andy lo siga en la dirección. Así que necesito asegurarme de que Andy llame al 911 y diga exactamente lo que quiero que diga. Necesito asegurarme de que Andy diga exactamente lo que voy a decir en el momento exacto, porque eso es lo que sería necesario para creer en el caso del estado de Carolina del Sur. Que Rick Chow planeó todo esto para ejecutar a un joven que robaba en la tienda. Las personas que él decide que necesitan ayudarlo a ganarse la vida. No tiene ningún sentido. Y si llevamos esto un paso más allá de la teoría de la fiscalía, Rick Chow está tan molesto, tan malditamente enojado con este ladrón que robó en la tienda, lo odia tanto que lo ejecuta. ¿Por qué no le dispara cuando sale de la tienda? El arma ya está lista para disparar. ¿Por qué no salir de la tienda? Un ladrón robó $1, le dispararon. Ladrón, a 10 yardas disparo. Ladrón, a 20 metros disparo. 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. ¿Por qué esperar hasta 130? A menos que algo haya cambiado. Lo que cambió fue que alguien sacó un arma y la apuntó directamente a su hijo. Eso fue lo que cambió. Si hubiera querido ejecutar a Cyrus, pudo haberlo hecho justo afuera de esa tienda. Pero tenemos que ignorar eso porque eso sería parte del resto de la historia. Usa tu sentido común y escucha la evidencia. Pero escucha a los testigos y escucha lo que te han dicho. El asesinato, como ya te dijo el Estado, es la muerte intencional de otro ser humano con malicia premeditada. Sin defensa propia. Acabamos de mostrarte defensa propia y defensa de terceros. El Estado ha combinado un poco esas teorías, pero necesitas asegurarte de que lo entiendes. 1. Sin tener la culpa de haber provocado el conflicto. De nuevo, ya te expliqué que tienes el derecho legal de seguir a alguien, les guste o no la ley. Así es como es. Y mientras analizas eso, entonces tienes que hablar sobre el peligro inminente. Y esto es desde la perspectiva de Andy. Y están tratando de mezclar las dos cosas, pero en este punto es desde la perspectiva de Andy. Desde la perspectiva de Andy, ¿tiene miedo de un peligro inminente? ¿Le apuntaron con un arma a Andy? Andy, quien se había retirado del conflicto, ¿lo entendiste? ¿Ya superé esto? No. ¿Andy habría tenido derecho a apuntar el arma y salvar su propia vida? Persona razonable. Una persona razonable en la misma situación, ¿qué habría hecho? Y podemos tomar eso de dos maneras si queremos argumentar la teoría del Estado. Primera manera, Andy, te están apuntando con un arma.
Habría tenido el derecho, como él decía, ¿recuerdan esa situación del cuchillo en la espalda? Y Andy habría tenido el derecho de disparar para salvar su propia vida. Pero más importante que la situación de una persona razonable, Rick Chow habría tenido el derecho, y sí tenía el derecho, de salvar a su hijo. La evidencia más contundente que se presentó en todo este caso fue cuando el oficial subió al estrado y le hice esa pregunta. Y le dije, ¿alguna vez has disparado tu arma de fuego? No. ¿Alguna vez te han apuntado con un arma de fuego? Sí. No disparé. ¿Y si alguien le apuntara a un ser querido tuyo? Sí. Le pregunté a ese mismo oficial sobre la situación cuando los oficiales persiguen a alguien y lo hacen de manera incorrecta. Recuerda que les hicimos esa pregunta. Persigues a alguien de manera incorrecta. ¿Qué pasa? Los perseguimos de manera incorrecta. Sí sucede. ¿Y qué pasaría si esa persona te apuntara con un arma de fuego? ¿Recuerdas el ejemplo que dio? Si alguien me apuntara con un arma de fuego mientras lo persigo de manera incorrecta, bueno, yo le diría, y si se da la vuelta y me apunta con un arma de fuego, yo le diría, alto, suéltala. Y si no la soltara, dispararía. Suena inquietantemente parecido a este caso. Y esa es parte del resto de la historia que el estado de Carolina del Sur, por alguna razón, ha decidido no contarnos hoy. Y luego preguntamos, ¿tienes el deber de retirarte o puedes retirarte? Cuando una persona te está apuntando con un arma de fuego y tú te estás echando para atrás y alguien está diciendo, alto, no, no lo hagas. Eso es lo que significa el deber de retirarse. Nadie se da la vuelta y huye. El juez les va a decir, como mencioné mientras hablamos de defensa propia, y lo he dicho varias veces, tienes derecho a actuar con base en lo que parece estar ocurriendo. Y tienes derecho a equivocarte. Así que, mientras estamos aquí y estamos en la posición de Rick Chow, y nos preguntamos qué está haciendo Rick Chow, como hemos escuchado este testimonio, Rick Chow ve un arma apuntando a su hijo. Su hijo dice, como escucharon, tenía miedo, estaba aterrorizado. Él tiene un arma, él tiene un arma. Entonces, Rick Chow en esa situación se pone en el lugar de su hijo. Este caso no se trata de una hija. Este caso no se trata de un alguien que roba en tiendas. Este caso se trata de un padre que ve un arma apuntando a su hijo y tuvo que tomar una decisión. Odio. Odio que un joven haya perdido la vida. No estoy de acuerdo con la teoría de la fiscalía sobre eso. No es tan grave que los chicos anden por ahí con armas. Lo odio. Es un problema. Y es un problema en este caso. Odio que hayamos estado aquí sentados tratando de hacer de esto algo que no es. He escuchado al estado de Carolina del Sur en su declaración de apertura hablar sobre la edad de Cyrus, su futuro, y entiendo todo eso. De verdad lo entiendo. Lo único que no conoce a Cyrus es esa pistola. La pistola no sabe cuántos años tiene. Cuando le apuntan a alguien con una pistola, tienes una opción. Mientras estamos sentados aquí y hablamos de este caso y de lo importantes que son los detalles, que si te detienes y miras algo de una manera, es completamente diferente. Y mientras te acercas y lo observas más y ves todos los detalles, nunca volverás a verlo de otra manera. Así que lo que les pido es que se concentren en los detalles. Siempre uso este traje en los juicios. La gente dice, siempre te vistes de forma tan llamativa, pero no eres llamativo. Siempre uso este traje porque me recuerda que los detalles son lo más importante que puede haber. De hecho, tiene mi nombre en las rayas del traje, porque cuando lo miras, después de darte cuenta de que no es solo un traje a rayas, en realidad tiene mi nombre justo en el centro. Y lo veo, y me recuerda en los casos que si no das un paso atrás y ves las cosas con todo detalle, te lo vas a perder. Como lo ha hecho el estado de Carolina del Sur y quieren que te lo pierdas, tenemos que enfocarnos en asuntos importantes, tenemos que ver toda la historia. Tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué no quieren que yo sepa toda la historia? Y luego encuéntralos. Para el caso del estado. Para que tenga algún sentido en absoluto, tenemos que volver al tema de la retirada. Para que el caso del Estado tenga algún sentido en absoluto, debes estar de acuerdo con su teoría de que
Andy Childs está en la tienda y el niño sale corriendo de esa tienda. Y el niño sale corriendo de esa tienda detrás de Cyrus. Y mientras sale corriendo detrás de la persona que cree que disparó, Cyrus todavía apunta el arma de fuego. Y todavía tiene las manos en alto. Su papá sigue mirando y su papá dice, no voy a hacer nada. Y Cyrus dispara y mata a su hijo. El Estado quiere que creamos que eso es legal y que eso está bien. Eso... El encargado de la tienda debería dejar que la gente saque cosas de la tienda. Y si los sigues y te matan... Está bien. No está bien. Ahora ya conoces el resto de la historia. Ahora puedes inclinarte. Sí, su señoría, señor. Estoy trabajando en ello. Vendremos a llamarte mañana. Por favor, ve al baño. Sí, señor. Johnson. El señor Kent les habló, déjenme hablarles al estilo de Missouri por un momento o dos. Y habló sobre Paul Harvey y el resto de la historia. Me suena mucho a que este era el resto de la historia del señor Kent. Porque muchas de las cosas que él dijo eran cosas que él dijo, pero los verdaderos testigos presenciales nunca las dijeron. Me recuerda cuando era niño, un par de años, quizá antes del señor Kent, pero muchos años después del señor Heller y la señora World. De niños solíamos ir a Augusta, Georgia. Mi abuela era de un pequeño pueblo llamado Trenton, Carolina del Sur. Está en el condado de Edgefield. Y mucho antes de que yo naciera, probablemente cuando todavía era solo una idea en la mente de mis padres, ella se mudó allá porque simplemente había mejores oportunidades de trabajo. Así que mientras yo crecía, a principios de los 70 y principios de los 80, mis padres nos dejaban a mi hermano y a mí allá y pasábamos una semana con mi abuela. Y en ese entonces, cuando ibas a casa de tu abuela, no podías quedarte adentro jugando videojuegos todo el día, porque no existían. Así que teníamos que salir, teníamos que encontrar maneras de entretenernos. Teníamos que hacer cosas afuera para no romper nada adentro y meternos en problemas. Así que lo que terminábamos haciendo era que mi hermano y yo salíamos y empezábamos a lanzar el balón de fútbol americano un rato. Lanzábamos la pelota de béisbol un rato, luego empezábamos a correr alrededor de la casa de mi abuela porque mi hermano era mayor, así que yo intentaba alcanzarlo. Así que corríamos para ver si yo me volvía más rápido que él. En algún momento después de la comida íbamos a esta barbería improvisada que mi abuelo había construido al lado de la casa. Y nos sentábamos a escuchar al viejo jugando damas, tratando de captar algunas palabras que probablemente no deberíamos estar escuchando. Lo escuchábamos golpear las fichas en el tablero diciendo «coróname» y todo ese tipo de cosas, y aprendíamos historias de viejos cuando éramos niños. Era divertido. Nos colábamos a un rincón de la barbería e intentábamos agarrar su tabaco Red Van.
Y la broma era que intentábamos ponernos un pedacito en la boca y tratar de aguantarlo ahí el mayor tiempo posible antes de que te quemara la boca. O intentábamos aguantarlo ahí y ver quién podía soportarlo más tiempo antes de que te dieran arcadas. Son travesuras que hacen los niños. Eso es lo que hacíamos. Pero al final del día, cada tarde, mi hermano y yo terminábamos en el porche delantero. Y mi abuela tenía un par de mecedoras ahí afuera. Y nos sentábamos en esas mecedoras y empezábamos a jugar lo que yo llamo juegos de mecedora. El primer juego, nos sentábamos y tratábamos de ver quién podía mecerse más rápido. Seguro, algunos de ustedes tienen niños pequeños. Luego tratábamos de ver quién podía mecerse más rápido y más lejos con las piernas en el aire. Es un buen ejercicio para el abdomen si necesitan que se los muestre. Pero intentas ir de adelante hacia atrás y ver qué tan rápido puedes ir con las piernas en el aire. Y, inevitablemente, lo último que mi hermano Chris y yo hacíamos era sentarnos y mecer la silla lo más hacia atrás posible sin que se cayera. Y hacíamos eso. Y lo hacíamos una y otra vez. Una tarde, mi abuela salió y nos vio parados sobre esas mecedoras inclinadas hacia atrás y supimos que estábamos en problemas. De nuevo, estamos en los 70, principios de los 80. En esa época te noqueaban, no te mandaban a tiempo fuera. Sabíamos que estábamos a punto de meternos en problemas. Pero mi abuela me dijo algo que se me quedó grabado y que todavía resuena en mi cabeza hasta hoy. Ella dijo, lo curioso de las mecedoras es que te mantienen ocupado, pero al final no te llevan a ningún lado. Lo curioso de las mecedoras es que te mantienen ocupado, pero al final no te llevan a ningún lado. Damas y caballeros del jurado, señor Kent, señora Shirley McCulloch y ese equipo de allá los ha mantenido ocupados con todas estas cosas. Pero al final del día, la pregunta sigue siendo, ¿cuál es el valor de una vida humana? Los han mantenido ocupados con estas insinuaciones de que Cyrus era un joven delincuente, un delincuente en formación, andando por Columbia, según sus palabras, con una pistola cargada, una mochila vacía y sin dinero, sus palabras. Los han mantenido ocupados con esta insinuación de que este caso tiene que tratarse de, y solo se trata de, y se trata principalmente de un joven de 14 años portando un arma. Seguimos hablando de por qué los jóvenes de 14 años tienen armas, por qué los jóvenes, por qué los niños llevan armas. Y amigos, seamos completamente claros. Cyrus no debería haber tenido un arma, punto. Sin duda, nadie en la mesa de la fiscalía ha sugerido que él debería haberla tenido. Pero dejemos eso de lado por un segundo mientras hablamos de lo que realmente trata este caso, porque él no debería haber tenido un arma, sin duda. Pregunta, ¿seguiríamos teniendo esta conversación si Cyrus tuviera 24 años? Si tiene 20 años, si tiene 34 años, 44 años. Estamos teniendo esta conversación. Alguien acusado injustamente de robar, perseguido fuera de la tienda después de que intentó calmar la situación de todas las formas posibles. Corriendo, cayéndose, saliendo corriendo sin un zapato, tropezando, dejando caer los teléfonos, corriendo más lejos, cayéndose, golpeándose la espinilla, se te cae una pistola y sigues corriendo. Y según el testimonio que escucharon desde esta silla, un hombre adulto, Andy Childs, nadador campeón estatal, 200 libras, unas 85 libras más, que Cyrus estaba justo encima de él cuando cayó. Y papá estaba cerca, al alcance de la mano. Eso fue lo que dijo el testimonio. No esto, todo esto. Él estaba justo encima de él. Pregunta. Mientras escuchan los elementos de la defensa propia, no haber provocado el conflicto. ¿Quién habría tenido una justificación de defensa propia en este caso? Silencio. Siendo perseguido por dos hombres armados con una pistola encima de ti después de haber corrido 130 yardas. Amigos, les digo, mientras camino de allá para acá. Ustedes son el fin de este mundo. Son 20 yardas, 19 yardas. Multiplicado por 5, más 30 yardas más. Esa es la distancia que lo persiguieron. Entonces, ¿quién habría tenido un alegato de legítima defensa?
Así que les estoy sugiriendo que siguen insinuando estas cosas, diciendo estas cosas, porque no quieren que lo piensen. De nuevo, les mencioné esto varias veces. Cuando estacionaron sus autos, no dejaron su sentido común en el estacionamiento. Llévenlo con ustedes. Piensen en estas cosas. No dejen que los distraigan con todo este lío y todas estas cosas que nos alejan de lo que realmente importa en este caso. No dejen que les hagan eso. La defensa siguió tejiendo esta narrativa de que Cyrus es un joven delincuente que anda por las calles de Columbia, otra vez, con una pistola cargada, sin dinero y una mochila vacía. Les digo, amigos, que si Ciro fuera ese matón del que siguen hablando, mostrándoles fotos y tratando de hacerlos pensar de esa manera, nunca hubiéramos avanzado 130 yardas por el camino. Él habría hecho justicia ahí mismo en 7441 Park Lane Road. Ciro habría sido el juez, el jurado y el que dictara la sentencia justo en ese lugar. Si él fuera el matón que esa mesa quiere que crean que era. Pero en cambio, ¿cuáles fueron sus acciones? Amigos, él huyó. Él huyó como un niño, huyó del adulto. Pensemos quién actuó como el matón, el gángster, la persona que lo persiguió por la calle o la persona que huyó. ¿Por qué no fue a buscarlo? Él salió corriendo y perdió su zapato. ¿Cómo sabemos que eso es verdad? Porque lo vemos en la cámara. El zapato sale volando por el aire y él sigue corriendo. No se detiene, no se da la vuelta, no dice, se me cayó el zapato, déjame recogerlo porque me voy a meter en problemas si llego a casa con un solo zapato. Él no hizo eso. ¿Qué tan asustado tienes que estar para salir corriendo y perder tu zapato sin darte la vuelta para recogerlo? Te levantaste de inmediato, salió de inmediato. Él corrió más lejos, se le cayeron los teléfonos. Siguen viniendo con este cuento de que él tiró sus celulares. ¿Qué sentido tiene eso? Que dejes tus celulares en el estacionamiento o que te los traigas contigo. ¿Qué tanto miedo tienes que tener para dejar caer 2 celulares y seguir corriendo? De nuevo, seamos muy lógicos sobre esto por un minuto. 2 celulares. Sabemos lo caros que son. Un celular te pertenece a ti y el otro le pertenece a tu mamá. ¿Me quieres decir que ese día vas a llegar a tu casa con un solo zapato y le vas a decir a tu mamá, mamá, perdí mi celular y el tuyo también y ni siquiera me regresé a buscarlo? ¿De verdad quieres ese problema? ¿De verdad quieres recibir lo que te tocaría si le pierdes 2 celulares a tu mamá? Pero ¿sabes por qué no se regresó? Porque tenía miedo. Porque ese hombre, armado con una pistola calibre .45 y su hijo lo estaban persiguiendo sin razón alguna, por la carretera en Carolina del Sur, persiguiéndolo. No se dio la vuelta, siguió corriendo más lejos. Se volvió a caer, y fuerte. Suelta la mochila. Y por cierto, para los que siguen diciendo que estaba vacía, en realidad tenía algunos objetos personales. Estaba en un vestido y una mochila. ¿En serio? Bill dejó caer la mochila. No se detuvo a decir, esperen chicos, déjenme ir por mi mochila, déjenme ir por los teléfonos, déjenme ir por el zapato. Seguía alejándose de ellos. Ese es un matón. Ese es un niño que tenía miedo de 2 hombres adultos, corriendo tan rápido como podía, tan lejos como podía, tratando de llegar a casa. Pero no lo permitieron, por alguna razón no podían permitirlo. Y luego, en algún momento cuando cayó, golpeó el suelo, esa pistola salió, esa linterna táctica salió. Ahora, les voy a sugerir, como dijo el señor Kent, él sigue diciendo, bueno, estaba recogiendo la pistola y estaba apuntando la pistola, todo ese tipo de cosas. Basta, solo basta, basta, basta. Porque lo que decimos no es prueba. Ya les dije antes que la prueba proviene de este estrado de los testigos. Había 4 testigos presenciales que aún no habían sido nombrados. ¿Cuál de ellos dijo alguna vez que vio a Cyrus Carmine Belton apuntar con un arma? ¿Cuál? No. 4 de ellos, 3 puntos de vista diferentes. Lori Carson, Kennedy Carson, madre e hija, te dijeron que observaron y vieron claramente lo que sucedió. Cyrus corrió, cayó, dio contra el suelo, se levantó corriendo y fue entonces cuando le dispararon.
Les preguntaron varias veces, bueno, se volteó hacia ellos, les apuntó, hizo algo. No, nunca vimos nada en las manos de Cyrus. 2 testigos, una mamá y su hija, con vista al frente de la tienda. Ninguno vio nada de eso. Nada de eso. Devontae Bryant, manejando un Honda blanco, pisó los frenos para no atropellar a nadie mientras corrían enfrente persiguiendo a Cyrus. Le preguntaron mientras pasaba, ¿viste que él apuntara algo? Cyrus Carmack hizo un gesto, se detuvo y apuntó. No, no lo hizo, no tenía nada en la mano. Manos, mochila Bill, estaba tirado, cayó fuerte, sus manos estaban en el suelo. Se levantó intentando correr y fue entonces cuando volvió a tropezar y le dispararon. De nuevo, la trayectoria. Aquí, hacia arriba, a la izquierda, tiene perfecto sentido que esté huyendo. No apunta. No apunta. Como la defensa quiere que ustedes crean. Recuerden las múltiples veces que intentaron decir con el doctor Dorso, la enfermera O, qué estaba haciendo, y estaba moviéndose y haciendo movimientos raros. No. Nada de eso se dijo jamás. Él estaba corriendo, y cuando intentaron decir eso, ella dijo que no, es más consistente con que el tirador estuviera directamente detrás de él. Amigos, si él hubiera estado girado en la dirección que ellos quieren creer, su columna vertebral habría sido seccionada por esa bala. Sentido común. No dejaron su sentido común en el estacionamiento cuando llegaron hoy. Lo trajeron con ustedes. Por eso pasamos por ese proceso. Algunos de ustedes pueden pensar que fue tedioso la semana pasada. El asiento es suyo, porque queríamos que tomaran los hechos de este caso. No Paul Harvey, no Steve Harvey, ni algún otro Harvey, sino los hechos de este caso que vinieron de este estrado de testigos. No cosas especulativas, ni cosas que podamos inventar aquí sobre hacer moonwalk hacia atrás, ni nada de eso, nada de eso. La evidencia que salió de este estrado. ¿Escuchaste eso? Otro testigo. Jasmine Broadwater. Otro punto de vista. Están corriendo directamente hacia ella. ¿Dijo alguna vez que vio un arma en las manos de Cyrus? No. ¿Alguna vez dijo que vio a Cyrus apuntar? No. No. Nadie con un apellido que no sea Chow dice que eso haya pasado alguna vez. Y curiosamente, ¿viste en el video después de que ocurrió el tiroteo quién estaba caminando por ahí? Richard. Les estuve diciendo varias veces, quédense quietos, no toquen la evidencia. Voy a intentar hacer una inspección si siguen molestándome. Mueve el arma, por cierto. Por cierto, él y su familia fueron a la tienda y regresaron. Tuvieron mucho tiempo para hablar sobre lo que iban a decir. Por favor, pero al final del día, cuando Andy habló aquí, no había nadie que lo protegiera del contrainterrogatorio. Nadie que lo protegiera me protegió a mí. Hubo una conversación sobre un cañón. Y él dice, vi un cañón plateado. Amigos, les digo que hay un arma como esta aquí. Esta no es la condición del arma. Lo verán en ese video. La condición del arma era esta. Ese es un cañón negro. ¿Verdad? Damas y caballeros del jurado, hablamos de credibilidad y de lo que es creíble. Bueno, llegaremos a eso en un minuto. Otra cosa que dijo este Dean Pippin es que Cyrus Carmack Belton, de nuevo, deambulando por las calles con una pistola cargada y una mochila vacía, sin dinero. Ahora, asumiré esto yo mismo porque al final del día yo soy el jefe. Y soy la persona que, al final del día, tiene la oportunidad de decir, oye, necesitamos traer a este testigo o a aquel testigo, así que échenme la culpa a mí por esto. Esto es mi culpa, lo diré así, es mi culpa. Tal vez deberíamos haber traído a otro experto. Tal vez un niño de 10 años o de 12 o de 13 años que pudiera hablarnos sobre las complejidades de los teléfonos celulares. Dios mío. Tal vez podrían decirte que si presionas el botón derecho y sales, vas a saberlo.
Así que tal vez deberíamos haber tenido a un experto para hablar sobre las aplicaciones en los teléfonos y el hecho de que en 2026, incluso en 2023, no tenías que tener efectivo. Para comprar cosas puedes pagar con... Tal vez ese debería ser el experto con el que hablemos la próxima vez, ya que hicieron tanto escándalo por esas cosas. Andy era una persona interesante en el estrado. Y estoy seguro de que es difícil tener que sentarse en esa situación y recordar lo que se dijo y lo que no se dijo y lo que pensaste en esos momentos. Pero me pareció interesante que durante el interrogatorio directo ese testimonio fluyó. Fue rápido, todo lo que dijo fue perfecto, simplemente salía con fluidez. Pero luego, en el contrainterrogatorio, y ustedes tendrán la oportunidad de ver uno de ellos, es algo que les pone los nervios de punta. Esa es la palabra de la semana, les pone los nervios de punta. Cada vez que le hacían una pregunta en el contrainterrogatorio que no era agradable, que realmente requería algún tipo de proceso de pensamiento, que tal vez no iba exactamente como él había ensayado su testimonio. Ojos. Al punto en que dijo, bueno, mi abogado dijo que no podía, no queremos saber lo que te dijo tu abogado. Pero cada vez que llegaba una pregunta difícil, sus ojos iban de aquí para allá. Amigos, me enseñaron hace mucho tiempo. Cuando mientes, tienes que recordar lo que dijiste, ¿verdad? Y si mientes sobre las cosas pequeñas, entonces no se puede confiar en ti para decir la verdad sobre las cosas grandes. Así que piénsalo por un minuto. Porque cuando hablamos con Andy, hubo un ir y venir sobre cosas simples como si fue lanzado o dejado caer, ¿verdad? Como jalar versus apuntar, que de nuevo ningún testigo que no se llame Chao jamás dijo la palabra apuntar. Como perseguir versus seguir. ¿Por qué estamos teniendo conversaciones sobre perseguir versus seguir cuando viste lo rápido que iban después? A ella... Amigos, puede que no sea el más listo, el cuchillo más afilado del cajón, pero para mí, correr detrás de alguien requiere que vayas tras algo con un propósito. Ejemplo. Hay una fila. El camión de helados pasa por la casa. Tin, tatín, 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 tatín. Te lo pierdes. Sales de la casa y corres tras el camión de helados. ¿Por qué? Porque quieres alcanzarlo para poder comprar un helado. Simple. O supón que te despiertas un poco tarde para la escuela y escuchas pasar el autobús. Se te va el autobús. Corres tras el autobús. ¿Por qué? Para poder alcanzarlo, subirte y llegar a la escuela. O tal vez más recientemente volando de Columbia a Dakota del Norte. Y hay un vuelo donde la primera parte te lleva a Charlotte, la segunda parte te lleva a Minneapolis. Llegas a la sala A, tu vuelo sale en 28 minutos. ¿Qué vas a hacer? Vas a correr a la sala C para alcanzar el vuelo. ¿Por qué? Porque no quieres que te deje. Corres para alcanzarlo. Amigos, perseguí a mi esposa durante 2 años y la alcancé. Pero creen que cuando la alcancé le dije, oye, ¿qué pasa? Quiero darte indicaciones sobre cómo llegar con ese tipo para que él le cuente a alguien más sobre algo. Vamos, amigos. Cuando estacionaron sus autos, no dejaron su sentido común. Ellos corrieron para alcanzarlo. Al final del día, lo que pasó aquí es simple y no lo quieren admitir porque duele. Corrieron tras Cyrus movidos por la emoción. Estaban irritados, estaban enojados por cualquier razón. Corrieron tras él, lo atraparon. Estaban jugando, lo alcanzaron porque se cayó varias veces. Querían esculcarlo y quitarle esa botella de agua y luego decidir qué hacer con la policía después. Por eso corrieron. Esa es la simple verdad. Esa es la simple verdad. Esa pistola se cayó. Y luego ese hombre tomó una decisión apresurada. Él reaccionó de forma exagerada y vio la pistola. Él dijo, pistola, y le disparó. No hubo todo ese tiempo para retroceder. Ningún testigo siquiera dice que él haya retrocedido. Dijeron que estuvieron avanzando todo el tiempo. Amigos, no dejen que la defensa reescriba los hechos porque las cosas de las que hablaron no ocurrieron de esa manera.
No ocurrió de esa manera. Durante más de una hora, Andy estuvo sentado en ese estrado y dijo muchas cosas. Dijo muchas cosas. Pero ¿alguna vez escucharon esas dos palabras? Lo siento. Lamento haber acusado injustamente a este chico de robar y haberlo perseguido por la calle. ¿Sabes por qué? ¿No escuchaste eso? Porque él no lo es. Esto se trata de poner el producto por encima de las personas. Esto se trata de inventario. Esto no se trata de la vida de una persona. El señor Kent habló sobre la retirada. Y sigue intentando sugerir que Andy Chao se retiró haciendo esto y retrocediendo todo este tramo y diciendo, oye, detente, ya sabes, oye, papá, tienes que irte. Nadie testifica que eso haya pasado. Él no tiene el apellido Chao. 4 personas que no se conocen entre sí, que tuvieron que ser citadas para venir a este tribunal, hablaron con ustedes. Y nunca dijeron que eso pasó porque no pasó. Él no se retiró. Ellos siguieron adelante. Y al final nunca le apuntaron con esta pistola. Pero amigos, les sugiero que, incluso si le hubieran apuntado, él estaba corriendo en la dirección opuesta. Eso es lo que demostró la evidencia por la forma en que le dispararon. Iba en la dirección opuesta, tratando de escapar. Diré esto. Es ofensivo escuchar a la defensa seguir intentando caracterizar a Cyrus como un delincuente joven. Pero es igual de ofensivo intentar caracterizar a Andy Childs como el señor Rogers. Disculpe, Rick Child, el acusado en este caso, es el señor Rogers. Ya sabe, el hombre que persiguió a un chico y le disparó en el cuello. Y luego quieren decir, bueno, que él estaba tratando de ayudar, ya sabe, limpiándole el vómito de la boca para resucitarlo. Amigos, eso es ofensivo. Porque la última cara que este niño asustado vio mientras huía fue la de ese hombre mirándolo desde arriba. Punto. Y nada de esto habría pasado si se hubieran quedado en la tienda y hubieran usado ese intrincado sistema de cámaras que captaba todos los ángulos. Podían ver todo, desde lo que llevaba puesto, el tipo de zapatos que usaba, la dirección en la que se fue, todo. Solo habría tomado un par de segundos, igual que en la tienda, para decir, oye, ¿sabes qué? Nos equivocamos. Pero no lo hicieron porque estaban dominados por algo. Tal vez fue crueldad, tal vez fue malicia. Tal vez hay alguna intención nefasta en su corazón, una razón para perseguirlo, dispararle por la espalda y acabar con su vida. Pero de nuevo, nunca las dos palabras que más importan, lo siento o cometí un error. Sin embargo, ninguna de ellas, porque no lo son. Te voy a hablar sobre un poema de Omar Khayyam llamado Rubra. Y te dije que lo iba a conectar todo. El dedo que se mueve escribe, y una vez escrito, sigue adelante. Ni toda tu piedad ni tu ingenio podrán hacer que regrese para borrar ni la mitad de una línea, ni todas tus lágrimas podrán borrar una sola palabra de lo escrito. Amigos, ese es un poema sobre el tiempo y cómo no puedes borrar lo que ya se ha hecho. No puedes regresar y cambiar lo que ya se ha hecho. Con toda tu piedad, nadie, no importa cuántos títulos tengas, cuántos doctorados tengas, cuando haces algo, ahí está, ya está hecho. Y no puedes hacer retroceder el tiempo. Puedes intentarlo, puedes venir aquí y subir al estrado e intentar pensar y razonar para salir de eso. Pero al final del día, lo que hicieron fue asesinato. Así que, en un sentido más literal, con el tiempo vamos a pedir que tu mano que se mueve regrese y escriba estas palabras. Porque Rick Chao es culpable del asesinato de Cyrus Carmack Belton, de 14 años. Ahora, amigos,
En un momento tendrán la oportunidad de deliberar, y mientras deliberan, aplicarán los hechos de este caso a la ley que el juez les va a dar en unos momentos. Y mientras hacen eso, les estamos pidiendo, yo les estoy pidiendo, Dale Scott les está pidiendo, Stephanie Campbell, Weston Lee, todos nosotros les estamos pidiendo que emitan un veredicto de culpabilidad en este caso. Solo estoy revisando para asegurarme de que cubrí todo lo que me faltó. No puedo cubrirlo. Te pido que pienses una última cosa y ya no los molesto más. Todos sabemos que hay 50 estados en el sur, en los Estados Unidos de América, pero creo que he aprendido sentado en este juicio que en realidad hay 51. Está el estado de negación. El estado de negación es donde vive ese hombre porque está negando que lo que hizo estuvo mal. Él está negando que persiguió y mató a ese niño, Travis Brown, en Belton, quien nunca le apuntó con un arma. Los testigos se lo dicen. Ahora su hijo, que tiene todos los motivos, todas las razones para tergiversar las cosas con tal de proteger a su padre. Negación de que ustedes, el jurado, crean o vayan a creer que lo que él hizo estuvo mal. Negación de que a fin de cuentas él creyó que una vida humana no es más que eso. Amigos, es por estas razones que el Estado de Carolina del Sur les pide que emitan un veredicto de culpabilidad, porque Rick Chow es culpable de asesinar a Cyrus Carmack Belton. Gracias por su atención.